Te cuento cómo fue la verdadera muerte del dirigente de izquierda en los 80s llamado Pedro Wilca. Y te cuento además cómo es que su familia, con la excongresista Indira Wilca a la cabeza, durante muchos años dijeron algo totalmente en contra de lo que hoy una autoridad judicial ha dictaminado, que no fue ni el Estado peruano, ni Alberto Fujimori, ni Vladimiro Montesinos, ni el Grupo Colina, sino fue Sendero Luminoso. Una pregunta, Indira Wilca. ¿Devolverás los $250,000 que cobraste de indemnización diciendo todo el tiempo algo que hoy es una mentira? Primero quiero dejar claro que Fujimori me repele tanto como los hipócritas caviares como por ejemplo Indira Wilca. Segundo, que siendo yo estudiante de Derecho en San Marcos, fui uno de los que salió a gritar Fujimori nunca más durante la marcha de los 4 suyos. Y tercero, sí, 31 años después de la muerte de este recordado dirigente de izquierda, esta semana una autoridad judicial absolvió a todos los que hasta entonces habían sido sindicados como culpables de este horrendo asesinato. La historia comienza el 18 de diciembre de 1992, cuando un grupo de 4 personas comandados por una mujer acribillaron a Pedro Wilca en la puerta de su casa. Al día siguiente, el diario clandestino, digamos oficial de Sendero Luminoso, reivindicaba el asesinato. Lo publicaron en portada como duro golpe a la reacción, Wilca. Y en las páginas interiores, varias columnas relataban no solamente cómo, sino por qué Sendero Luminoso había actuado de esa manera. Lo dijeron en una frase espeluznante: ejecutamos al vende obrero Wilca. Más detalladamente, Sendero lo explicó así. La ejecución del vendeobreros Wilca, realizada por un contingente del Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Peruano, que jefatura el querido y respetado presidente Gonzalo, cumplió las demandas y exigencias de la clase obrera, en especial de las bases de construcción civil, quienes han sufrido en carne propia las traiciones de este verdugo revisionista. Bueno, más allá de toda la jerigonza y los adjetivos de mal gusto que usaba esta gente para escribir este tipo de cosas, la evidencia era clara. Sendero se autoincriminaba. Y así fue como durante esos primeros años todo el Perú lo asumió. Incluso la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación lo aceptó así en una de sus audiencias. Pero, sin embargo, pasaron los años. Fujimori dejó el poder, asumió Paniagua y entre Paniagua y Toledo, más o menos cambiaron la historia. Los funcionarios caviares de esos años iniciaron una persecución no solamente política, sino atrozmente judicial contra todo lo que tenía que ver con Fujimori. Varios miembros del servicio de inteligencia fueron perseguidos. Varios miembros de las Fuerzas Armadas también fueron perseguidos, sobre todo aquellos que le habían dado guerra a Sendero Luminoso. Y en medio de toda esa coyuntura difícil para los que antes habían gobernado el país, el 12 de marzo del 2004, exactamente 14 años después de la muerte de Wilca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado peruano. Solicitaban una serie de demandas a favor de la familia de Pedro Wilca. Dijeron que el asesinato de ese dirigente sindical ya no había sido Sendero Luminoso, pese a que Sendero Luminoso insistía en haber matado a Pedro Wilca, sino que ahora decían que habían sido sus enemigos, es decir, todo lo que tenía que ver con Fujimori. Más directamente, el Grupo Colina, Vladimiro Montesinos e incluso el propio Alberto Fujimori. ¿Y qué creen que pasó ese mismo año después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijera esto públicamente, internacionalmente? El gobierno de Alejandro Toledo se allanó, es decir, no eligió defender al Estado peruano, sino dijo, ok, si lo dice la Corte, entonces deben tener razón. Y facilitó todo lo posible para que la familia de Indira Wilca
ya entonces bastante conocida como una pichón caviar, recibiera un jugoso mazo de dólares en la mano. Una reparación civil de $250,000 para ella y su familia. Obviamente, quizá tácitamente para que nunca jamás digan que ha sido Sendero Luminoso, sino que fueron Fujimori y compañía. Lo que recibieron fue esto, según el propio fallo de la corte. Marta Flores Gutiérrez, es decir, la pareja de Pedro Wilca, iba a recibir $40,000. Indira Isabel Wilca Flores iba a recibir $20,000. José Carlos Wilca Flores, el segundo hijo, iba a recibir $20,000. Por alguna razón, una hija llamada Flor de María Wilca Gutiérrez iba a recibir $40,000. Katiuska Tatiana Wilca Gutiérrez, $20,000. Pedro Humberto Wilca Gutiérrez, $20,000. Y un hijastro llamado Julio César Escobar Flores, $20,000 más. Pero para la figura de Pedro Wilca, es decir, para la propia familia, $60,000 más. Total, $250,000. Obviamente la familia nunca se atrevió a decir que había sido Sendero Luminoso, sino obviamente ese dinero no lo iban a recibir. Ese documento, el de la corte, a la letra dice: en el asesinato del señor Pedro Wilca Texe existió participación y responsabilidad del Estado peruano, violándose el derecho a la vida. Con el asesinato del señor Pedro Wilca Texe se acreditó también la violación a los derechos sindicales, en las que también existió participación y responsabilidad del Estado peruano. Eso no fue lo único que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado peruano. Fue más. La Corte llegó al extremo de disponer que se establezca una celebración oficial del Día de Mayo, Día del Trabajo, en donde la labor del señor Pedro Wilca Texe se señale en favor del movimiento sindical del Perú. Además, la Corte le ordenó al Estado peruano erigirle una estatua a Pedro Wilca. Por supuesto, rápidamente Toledo ordenó que se hicieran varios bustos, una estatua, que se le pusieran flores, dejando entrever, por supuesto, que sí habían sido las Fuerzas Armadas las que mataron al dirigente. Pero eso no fue todo. Incluso en textos escolares de la época, para primaria y para secundaria, el Estado peruano le enseñó a nuestros niños que ese vil acribillamiento a Wilca no había venido por mano de los salvajes de Sendero Luminoso, sino de parte del Grupo Colina y de sus aliados. Si no, fíjense en estos libros de historia que se enseñaron en secundaria en el tiempo de Ollanta Humala, cuando la inefable Flor Pablo era directora regional de educación en Lima. Antes de terminar este video, quiero hacer varias preguntas que ojalá ustedes me puedan ayudar a responder en sus comentarios. Ahora, ya que una autoridad oficial se ha pronunciado exculpando a los que desde antes supuestamente habían sido los asesinos, ¿Indira Wilca devolverá al menos parte de la plata que cobró a raíz de una mentira? ¿Se entiende ya por qué ahora, en todos esos años después de la muerte de Wilca, su familia insistió tanto, pero tanto en que se haga justicia? Seguramente porque detrás de esa justicia venía un fajo gordo de $250,000 para ellos solitos. ¿Qué diría Pedro Wilca en persona si pudiera pronunciarle algunas pequeñas frases a su hijita Indira Wilca hoy? Y para terminar, supongo que este ya es un argumento más de fuerza para mandar al diablo de una vez por todas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pedirle que se largue del Perú. Ayúdame a responder estas preguntas en los comentarios. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y si te gustó esta información, dale like y también compártela, que más pronto que tarde vuelvo con más cosas por el estilo.